Otro tema importante es la herencia. En la herencia se menciona mucho el polimorfismo, o sea, estar hablando de que yo por lo menos de las cosas que encontré, así como tip clave, es que cuando tú tienes una línea de herencia, si estás ocupando el método polimórficamente va a mutar a la instancia de la clase que es. Por ejemplo, si tuviéramos un padre A, un abuelo A, un padre B y un nieto C. ¿Ya? Esa línea de herencia. O sea, el A es más grande, el B está al medio y el C abajo. Si uno tuviera, todos tuvieran el mismo método, y yo hago un new C, o hago un new B, o hago un new A, el que se va a ejecutar en sí es el que fue creado. O sea, si es que se creó como A, va a ejecutar del método A. Si se creó como B, va a ejecutar el método B. Van a ir en cascada, ir polimórficamente cambiando. Y si es C, se va a ejecutar en el C. No importando si fuera, por ejemplo, un A igual new C. Y si uno llama al método, el A se va a mutar al método de C. Ahí está trabajando el polimorfismo. Entonces acá hay un ejemplo. Dice A public void M1, system open line A, y B extend A, dice cat C void M print B. Perfecto. Entonces aquí lo que está ocurriendo es que tienen dos métodos que se llaman iguales, esos fueron sobrescritos, y acá tiene un cat, que puede ser otro objeto cualquiera, que hay también preguntas que te dicen, oye, B tiene a cat, sí, es verdad, B es un A, sí, es un A. Y dice, B igual new B, perfecto, A igual new B, eso es válido. Luego dice BM1, y eso imprime B, porque polimórficamente, ni siquiera es polimorfismo, aquí ocupa el mismo método. Pero cuando uno dice AM1, como A fue creado como una instancia de B, entonces lo que dice es B, porque muta desde el M1 hasta el M1 del hijo. Y ahí está aplicándose polimorfismo. Y es porque la naturaleza de cómo fue creado fue un B. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquí dijeron lo mismo. La herencia se define como is A relation. Is B is A, perfecto. ¿Por qué B extiende de A? Dice B implements I. Entonces significaría que B también es un I. Estas preguntas la hacen. Dice agregación y composición. Es as A. Por ejemplo, B as A cat. Esa es una pregunta de certificación. Y el otro son los métodos sobrescritos. Pueden arrojar excepciones y una superclase puede arrojar excepciones de un método sobrescrito. ¿Ya? Por ejemplo, FileNotFoundException es una subclase de IOException. Y la subclase doStuff no puede arrojar un IOException porque la clase doStuff arroja solamente FileNotFoundException. Y eso es porque no puede agregar los del padre. Entonces pero sí podría agregar excepciones de los hijos. Eso es un tema que se tiene que ver así como más en profundidad. Yo hice ejercicios de esos, pero igual uno se pierde de repente. Dice que vamos a trabajar y exception, file no exception, perfecto. Y exception igual new file exception. Ya, pues eso es una cosa. Ya. Ahora hay cosas que también hay que tener en cuenta. Y este ejemplo es bastante claro en eso. Tenemos una interfaz. Por ejemplo, tenemos T1 y T10. Perfecto. Y luego otra interfaz T20 que son constantes. Recuerden que aquí atrás lo que hay es un public static final. Bien, aquí lo mismo acá. Y atrás del void hay un public abstract. Y aquí también, public abstract. Luego, dice que implementa T1, implementa T2. Público M1, sistema X. Luego X igual new X, perfecto. X M1 es válido, imprime X. Después XT no compila porque XT es ambiguo. Y eso es porque existen dos interfaces que tienen dos cosas finales, dos constantes que tienen el mismo nombre. Y eso genera una ambigüedad. Ahora, si uno quisiera llegar y hacer el casteo de T, eso funciona. O sea, uno puede hacer el casteo T1T y da 10.
y el casteo 1 con el otro, el T2 te da 20. Pero hay que hacer un casteo. Pero se puede llegar y directamente ir a buscar ese T que es común entre esas ambas interfaces. Y hay que trabajar sobre la ambigüedad. ¿Ya? Ahora, otra cosa que hice es el covariant return. En algunos casos de sobreescritura, el tipo de retorno puede ser sobrescrito y el método puede ser sobrescrito y puede ser una subclase que retorna algún tipo de método sobrescrito. Entonces, el tipo de retorno puede ser sobrescrito del método y puede ser exactamente el mismo retorno del método sobrescrito y retornando algo primitivo. Bastante extraño esto, pero es lo que está diciendo es que saltan entre métodos los retornos. Este otro ejemplo también es bastante, yo también lo vi en ejercicio, que es el tema de la accesibilidad. Veamos el ejercicio que es lo que hace, para ejemplificar esto mismo. Entonces dice la interface flyer string get name, ¿ya? Implementa flyer, perfecto. Dice aquí string get name, entonces esto es un public abstract, entonces necesita aquí un public, ya, perfecto. Ahí tiene get name. Y luego dice public string get native of, return native of, ya. Entonces, aquí falta algo, ¿ya? Entonces aquí les van a colocar, les dicen, oye, coloque este código para que esto funcione. Bien. Entonces tenemos player f new beer f get name. Si funciona, tiene un name. Entonces estar pensando que hay que pensar que estos ya son miembros del flyer. Luego dice get native of. No compila porque no tiene una clase de referencia. Ya. O sea, no está aquí referenciado. Y vir f get native of es válido porque la clase es de objeto. Y aquí hay todo un tema en el tema de la parte de la implementación. Porque dependiendo de los casteos, eso es lo que más yo destaqué, dependiendo del casteo que tú haces, es como tú haces la mirada de los métodos o los miembros de la clase. Entonces hay que tener siempre en cuenta eso, de que el tema cómo va desde la herencia, desde arriba o de abajo.